Hola a todos, me acompaña Óscar Guayabero, mi nombre es Jorge Güimes y venimos a presentaros una nueva edición del Lab de ESDesign. Como sabéis, es un laboratorio itinerante y multidisciplinar creado para solucionar problemas reales mediante el diseño. En ocasiones anteriores lo hemos venido relacionando en formato presencial, nos hemos reunido un grupo de unos 20 alumnos y 5 o 6 profesionales y les hemos lanzado un reto y han estado trabajando durante 4 días en un proyecto. Este año, en la sexta edición, hemos decidido ampliar el número de participantes y no solo el número de participantes, sino también el número de instituciones colaboradoras. En esta ocasión, el Lab pasa a ser en formato virtual, con lo que nos da la posibilidad de que participen alumnos y estudiantes de otras escuelas con el objetivo de crear grupos multidisciplinares en el que podamos enfrentarnos a un reto que a continuación os explicaremos. Al final seremos un grupo de unos 170 alumnos, participan escuelas de México, Argentina, Colombia y hemos formado un grupo de unos 30 tutores, entre profesionales de agencias de Madrid, Barcelona, así como tutores del resto de las escuelas. Al final serán un grupo, habrá 14 grupos liderados por 2 tutores cada grupo. Los grupos contarán con diferentes perfiles de diseñadores y todos con el objetivo de llegar a consenso, trabajar en equipo y disfrutar de la experiencia. Este año, como sabéis, ante la situación en la que estamos viviendo, llevábamos un tiempo trabajando ya en analizar, en hacer una mirada hacia atrás y contextualizar de dónde hemos venido y, sobre todo, cuál es el escenario actual y cuáles son las posibilidades que se nos abren como diseñadores. Se creó un estudio realizado por Óscar Guayabero, el diseño de medio mediador, analizando la situación actual del diseño y el papel que tiene en la sociedad. A partir de aquí se lanza una serie de hipótesis que ahora mismo nos va a explicar y que será el punto de partida de nuestro proyecto, de nuestro briefing. Bien, pues bienvenidos y la verdad es que me hace mucha ilusión que este sea el briefing porque cuando empezamos con ESDesign a preparar este estudio teníamos claro que queríamos que fuera una herramienta pedagógica y por tanto que se aproveche para generar un lab como el presente me parece muy adecuado. Como ha dicho Jorge, no solo lo hice yo, sino que también hay una serie de profesionales que me ayudaron en ese estudio y que de hecho algunos creo que son tutores de algunos de los equipos de trabajo. Correcto. Y la idea de este estudio básicamente era plantear la situación del diseño y su papel social y visualizar o intentar visualizar escenarios post-COVID. En realidad, la situación con la pandemia no es que haya cambiado radicalmente el panorama, sino que en muchos casos ha acelerado aquello que ya estaba ocurriendo. Aquello que estaba ocurriendo es que teníamos una serie de crisis a nuestro alrededor que teníamos que afrontar de alguna forma, pero que por una cosa o por la otra no lo hacíamos. Ahora, con la pandemia que nos ha venido, creo que es más urgente que nunca enfrentarnos a esos retos, ¿no? La tesis general del estudio es intentar explicar que el diseño ha sido durante mucho tiempo un medio para que las empresas sitúen sus productos en el mercado, para poder comunicar, para infinidad de cosas, y que es muy lícito, pero que ya no es suficiente. El reto que tenemos por delante es que el diseño pase de ser un medio, que lo seguirá siendo, a un mediador. Cuando digo mediador quiero decir una interficie que media entre dos partes. Esas dos partes son nosotros y la realidad. Nosotros y los demás, nosotros y el planeta, nosotros y nuestro propio cuerpo, etcétera, etcétera. Para hacerlo lo que hicimos fue entender que el diseño se tiene que poner al servicio de la innovación social. Por tanto, todas las iniciativas que salgan de vuestros trabajos y que vayan en ese sentido, es decir, aportar conocimiento, aportar experiencia a lo que se le llama innovación social, creo que irá en la línea del trabajo de este estudio. Cogimos varias partes, digamos, de la realidad, desde la idea del consumidor, la idea de la tecnología, la idea de las crisis alimentarias, energéticas, etcétera, etcétera, y siempre hemos intentado como dar dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, la actual y la que podría llegar a ser. Sin ser demasiado inocentes, porque es cierto que el futuro no siempre es prometedor, pero también intentando ser optimistas
porque ahí está la base donde podemos encontrar algún tipo de solución. Muy rápidamente, para no aburriros, poníamos en cuestión esa idea del consumidor universal, estos productos que teóricamente se hacen para todo el mundo. En realidad no es todo el mundo. Ese consumidor universal suele ser un hombre, así arquetípicamente, un hombre blanco, hetero, sin ningún tipo de discapacidad, entre 25 y 40 años, que vive en una gran ciudad y que tiene un nivel intelectual y cultural y económico medio alto. Todas las personas que no entran en esos parámetros por una cuestión o por otra empiezan a saltar hacia la periferia. Y parece que cuando trabajas para esas personas que no son exactamente ese arquetipo, estás trabajando para la minoría. Pero en realidad, si las sumas todas, es la inmensa mayoría. Por tanto, ya lo decía Papanek, yo no trabajo para las minorías, sino que trabajo para la inmensa mayoría de la diversidad. Víctor Papanek es uno de los referentes del diseño, que seguramente conoceréis y que también está presente en este estudio. Se dice que estamos viendo el antropoceno porque el hombre es el agente de mayor cambio en cuanto a cuestiones climáticas. Es decir, somos nosotros los que estamos modificando el entorno. Ante esa realidad, tiramos hacia atrás. En el estudio hay muchas referencias a diseñadores, historiadores, filósofos. Uno de ellos es Buckminster Fuller, que escribió un libro que se llamaba Manual Operativo de la Nave Espacial Tierra. Y a partir de ahí hay una serie de parámetros que podemos aplicar en nuestro diseño para intentar contrarrestar ese efecto del antropoceno, es decir, de la presencia humana en el planeta. La educación ya estaba en crisis antes de que llegara la pandemia. Con la pandemia, en nuestra escuela no es un problema porque ya antes era virtual en S-Design, pero sí en otros lugares se ha tenido que virtualizar. Eso ha generado muchos conflictos, pero es que en realidad esos conflictos ya estaban antes. Estamos utilizando metodologías del siglo XX, incluso del siglo XIX, para educar niños del siglo XXI. Y eso, en muchos casos, generan disfunciones. Poníamos como ejemplo Rosanne Bosch, que es una arquitecta especialista en espacios educativos, que genera unos espacios diferentes en la escuela para que haya momentos distintos de aprendizaje. En el estudio lo podréis encontrar. También hay un tema del analfabetismo tecnológico, es decir, la tecnología va muy rápida y nos tenemos que estar constantemente poniendo al día en nuestras capacidades tecnológicas, ¿no? Ante eso, hay una idea que es humanizar la tecnología, ablandarla. Primero en términos de soberanía tecnológica, es decir, tener el control de nuestros datos, tener el control de nuestra presencia en las redes, pero también en cuestiones de que sean adaptativas y sobre todo que sean inclusivas estas tecnologías y que no sean exclusivas, lo cual hace que la brecha digital, que se suele decir, se amplíe en lugar de hacerse más pequeña, ¿no? Hay una crisis alimentaria que es permanente en muchos lugares del planeta, pero que parece que con el cambio climático va a ser más cruda en muchos lugares. Ya está pasando ahora. Ante esa crisis alimentaria, es interesante recuperar términos de soberanía alimentaria, es decir, el autoabastecimiento, todo tipo de iniciativas pequeñas que forman parte de eso que llamamos innovación social y que están haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares, ¿no? La vivienda ha sido uno de los lugares donde se ha pasado más tiempo durante los últimos meses, porque estábamos confinados. Esa vivienda que ha sido material de especulación inmobiliaria y que los diseñadores no hemos sabido convertir en un espacio polifuncional que sirva para vivir, pero también para trabajar, ahora, más urgente que nunca, es cuando esas viviendas se tienen que transformar, como decían los Ames en este dibujo de su casa. Es un lugar donde pueden tener cabida muchas actividades y al mismo tiempo. Hay un modelo energético que es central y centralizado y que está en crisis, y en cambio hay muchas propuestas de modelos descentralizados, incluso distributivos. Todo aquello que vaya en la línea de trabajar sobre energías renovables, pero de forma distributiva, es decir, no hacer grandes estructuras o infraestructuras energéticas, sino pequeñas estructuras que cada uno de nosotros se convierta en aquello que se le llama prosumers, es decir, productores y consumidores al mismo tiempo de energía. El propio sector sufrió las consecuencias de la pandemia. Teníamos varios estudios y sacamos estos datos de ellos, pero es que además, ante esta situación, seguramente es lógico pensar a refundar el sector, es decir, a repensar cómo debe ser el diseño de los próximos años. Y para eso lo que hemos hecho en el estudio es tirar mano de algunos manifiestos, de algunos expertos
que han especulado sobre cómo podría ser ese diseño con una visión más social. En realidad, como dice otra vez Buckminster Fuller, nuestro objetivo es, nada más y nada menos, hacer funcionar el mundo para que el 100% de la humanidad, en el menor tiempo posible, mediante la cooperación espontánea, sin prejuicio ecológico y sin dejar nadie atrás. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero os recomiendo una cosa, que huyáis de los grandes problemas. En inglés le llaman los problemas malditos, ¿no? Esos grandes problemas son muy difíciles de abarcar. Os recomiendo que os centréis en cosas que conozcáis, cosas pequeñas, que podéis llegar a controlar y que podéis hacer una propuesta que precisamente, como decía Jorge, sea para problemas reales. No problemas nuestros como diseñadores, sino problemas de la sociedad, que también tenemos nosotros como habitantes del planeta, evidentemente. Como último, hay esta frase de Ezio Manzini que dice: ser diseñador significa ser optimista sin obviar los problemas ni cerrar los ojos ante ellos, pero conscientes de que, a pesar de todo, hay un camino para resolver los problemas y nuestro trabajo pasa por tratar de encontrarlo. Es decir, no ser inocentes, pero ser optimistas. Muchas gracias, Óscar. Pues este es el reto, diseño para nuevas realidades. A partir del estudio y de la explicación que os ha dado Óscar, se trataría de que cada uno de los grupos, según los intereses que tenga, acabe lanzando un reto para trabajar durante estos 4 días. Como sabéis todos, tenéis vuestras salas de trabajo, tanto Óscar como yo vamos a estar a vuestra disposición para resolver dudas, y durante la jornada de hoy vamos a estar de sala en sala compartiendo con vosotros, resolviendo inquietudes y viendo qué se os ocurre. Espero que disfrutéis de la experiencia, que trabajéis en equipo, y va a ser 4 días muy intensos, muy duros, pero nos lo vamos a pasar muy bien. A por ello.